Hola a todos y bienvenidos a esta presentación sobre las razones por las que debería ser un punto de atención al emprendedor PAE. Mi nombre es Francisco José Moreno Gómez y soy jefe de área en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Los puntos que cubriré en mi presentación son estos 4 que aparecen aquí. ¿Qué es un PAE? ¿Cuáles son los beneficios para un despacho profesional? ¿Cómo ser PAE? Y alguna información práctica. El punto quizás más denso de mi presentación, pero también el más importante, es el primero, en el que explicaré el concepto legal que subyace detrás de los PAEs, qué tipos de PAEs hay, qué servicios ofrecen, cómo funcionan, cómo disminuyen las cargas, aranceles y tiempos al utilizar el sistema PAE, qué capacidad de tramitación tienen los PAEs y algunas cifras sobre la tramitación. Los PAEs, como concepto legal, se regulan en la Ley de Apoyo a Emprendedores y en la Ley de Sociedades de Capital. Son oficinas que pertenecen a organismos públicos y privados con los que la DGIPYME ha celebrado un convenio. En los PAEs se inicia la tramitación del Documento Único Electrónico, DUE, y el sistema informático de la DGIPYME, CIRCE, se encarga de hacer de mensajero llevando el DUE a los actores implicados, que dependiendo de la forma jurídica de la empresa constituida, pues serán unos u otros. Pero en la mayor parte de los casos intervendrá la agencia tributaria y la seguridad social, y dependiendo de si es una sociedad o es un autónomo, pues intervendrán otros actores. El uso del DUE, lo importante es que permite simplificar y reducir los costes asociados a la creación y cese de empresas o autónomos, ya que, por una parte, ahorra desplazamientos, ya sea virtuales o físicos, a las distintas sedes de los actores involucrados, y, por otra parte, disminuye la duración del proceso de creación o cese. Así, como ejemplo, el 84% de las altas de autónomos que se hacen vía el DUE, usando el sistema PAE, se completa en menos de un día hábil. Además, por ley, el uso del sistema PAE tiene un menor coste en la constitución de sociedades limitadas en cuanto a los aranceles del notario y del registrador mercantil. Como tipos de PAEs, distinguimos dos grandes grupos: PAEs presenciales y PAEs virtuales. Los PAEs presenciales se caracterizan porque los emprendedores acuden allí físicamente para que una persona del PAE inicie la tramitación del documento único electrónico. La tramitación, como veremos, del DUE es gratuita necesariamente, pero estos PAEs presenciales pueden cobrar por otros servicios relacionados. Los PAEs públicos son aquellos que están creados o son creados por la misma entidad que firma el convenio. Así, por ejemplo, muchas entidades del sector público pues tienen varios PAEs, por ejemplo, en la sede del ayuntamiento, y luego tienen una agencia de desarrollo regional. Las cámaras de comercio pues también tienen, por ejemplo, una sede en la capital de provincia y luego tienen antenas en poblaciones grandes de esa provincia. Y también tenemos aquí asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, en los que es la propia asociación la que ejerce la actividad de PAE. Los PAEs privados, por contra, son creados por personas que no son la entidad que firma el convenio, sino que son personas vinculadas a esa entidad. Aquí caerían los colegios profesionales, abogados, economistas, por ejemplo, agrupaciones de empresas o franquicias de despachos y asociaciones como la propia SOCIAE. El PAE virtual pone a disposición de los emprendedores la tramitación del DUE acudiendo directamente a la sede de la DGIPYME con su certificado electrónico, sin necesidad de acudir a un PAE físico. Bien, los servicios que presta un PAE se pueden estudiar desde dos dimensiones. Una dimensión de aquellos servicios que son obligatorios o no obligatorios o complementarios, y el carácter gratuito o no de los servicios. Así, el servicio nuclear más básico del sistema PAE es la tramitación del DUE de creación. Ese servicio es necesariamente gratuito y obligatorio. Además, hay servicios que son obligatorios, pero que pueden ser de pago previa información suficiente al emprendedor. Por ejemplo, información general sobre creación de empresas o información sobre ayudas públicas. Además, hay servicios complementarios que no son obligatorios para los PAEs, como la tramitación del DUE de cese. En ese caso, aunque sea complementario, también es necesariamente gratuito. Además, hay servicios complementarios y que pueden ser de pago, como un plan de empresa. ¿Vale? La idea aquí básicamente es que
los servicios que involucren una tramitación de un DUE, ya sea de creación, ya sea de cese, ya sea de autónomo o de sociedad, son necesariamente gratuitos, es decir, no se puede facturar por ellos. ¿Vale? Aquí hay un pequeño esquema de simplificando el funcionamiento del sistema, en el que vemos pues, a un emprendedor que tiene dos opciones. Puede acudir a un PAE presencial, un PAE físico que hemos hablado antes, o directamente al PAE virtual en www.pae.es con su certificado electrónico. En cualquiera de los casos, ya sea él directamente acudiendo a la página web de la DGIPYME o a través de un PAE físico, se generará un documento único electrónico que irá al sistema CIRCE, que se encargará de hacer de mensajero, como decía antes, entre los actores involucrados, pues con el notario, con la agencia tributaria, con la comunidad autónoma para el centro de trabajo, para el registro mercantil, con la seguridad social o con la declaración responsable de inicio de actividad en el caso de ayuntamientos. Bien, aquí lo que vemos es una estimación muy de andar por casa del ahorro que supone en términos de cargas administrativas el alta de un autónomo con un local y un trabajador por cuenta ajena. Este sería un DUE pues, relativamente simple en comparación, por ejemplo, con un DUE de sociedad limitada. ¿Vale? Entonces, estos costes están sacados de la guía metodológica que tiene el Ministerio de Hacienda para la estimación de las cargas administrativas que se crean o se eliminan. ¿Vale? Entonces, en el caso de un alta de autónomo, pues tenemos, hablando solamente de inscripciones electrónicas, aquí están estos valores en los que, bueno, pues presentar una solicitud electrónicamente son 5 euros e inscribirse electrónicamente en un registro son 50. ¿Vale? Esto, insisto, son costes de tramitación electrónica. Presentar físicamente un documento en una administración tiene un coste estimado de 80 euros. ¿Vale? Ahora lo veremos. Bien, para el despacho, bueno, según esta metodología, sin usar el DUE y usando presentaciones electrónicas, pues serían 4 trámites, de los cuales uno es una inscripción en un registro y serían 59 euros. Bueno, como insisto, esto no es una estimación exacta ni mucho menos, pero bueno, es un orden de magnitud de lo que supone. En cualquier caso, el despacho, aunque use presentaciones electrónicas, en principio tendrá que hacer 4 trámites en 4 sitios distintos, aunque sean electrónicos, y los sitios pues sean páginas web. Sea cual sea el coste, el despacho lo podría repercutir directamente al cliente estos costes. Con el DUE, como vemos, pues bueno, sería solamente una solicitud electrónica, 5 euros. En este caso no puede repercutir el coste porque insistimos que la tramitación del DUE en sí misma es gratuita, pero no obstante, pues una vez captado el cliente, pues puede ofrecerle otros servicios por los que sí podrá llevar, como por ejemplo pues llevar la contabilidad de esa empresa. Esto para el despacho, si es una persona que acude a un despacho, a una asesoría y quiere que, por ejemplo, pues le dé, como vemos, de alta como autónomo. Si el autónomo lo hiciera directamente, él, sin pasar por un despacho, y lo hiciera presencialmente, pues tendría que ir a 4 sitios físicamente, que son 80 euros esta estimación, serían 320 euros. Si él lo hiciera acudiendo a los registros electrónicos de cada una de estas entidades, pues serían 4 trámites y, como hemos visto antes, pues serían también 59 euros. Aquí, claro, aquí él tiene que saber cómo rellenar los correspondientes formularios en estos casos. Si él va usando el sistema DUE, pues es una solicitud presencial, 80 euros. Y si él lo hace desde su casa con su certificado electrónico, pues son 5 euros. Pero igualmente tiene que saber rellenar el DUE, que no deja de ser, como veremos, un metaformulario de todos los formularios que tendría que presentar en las otras 4 sitios. Bien, esta diapositiva se refiere exclusivamente para sociedades limitadas, ¿vale? Y, lo que hemos visto anteriormente, la estimación de costes que hemos visto era para autónomos y eran costes, digamos, con una metodología que se usa para cargas administrativas, pero estos ya son costes contantes y sonantes. Es decir, estos son los aranceles, aquí hablaremos de los aranceles que cobran los notarios y el registro mercantil cuando se crea una sociedad limitada. Entonces, usando el sistema PAE para una sociedad limitada,
Los costes son 150 euros para el notario y 100, perdón, para el registro mercantil. Si además la sociedad limitada cumple una serie de características respecto a su capital social y respecto a sus socios y respecto a los estatutos y escritura que se usen, pues los costes disminuyen a 60 y 40. El capital social tiene que ser inferior a 3.100 euros, todos los socios deben ser personas físicas y se deben de usar unos estatutos tipo y escritura normalizada. Si no se usa el sistema CIRCE, por ejemplo, si se usa el sistema signo de las notarías directamente, si se va al notario directamente, pues los costes son mayores y lo que pasa es que no están estandarizados en el reglamento de aranceles, no indica exactamente cuánto tienen que ser para todos los tipos de sociedades, pero como referencia y usando el caso que aparece en el informe Doing Business del Banco Mundial, pues estos aranceles serían 475 para el notario y 252 para el registro mercantil. Usando el sistema DUE, cuando el emprendedor acude, por ejemplo, a un despacho, pues el despacho genera una solicitud de cita con una notaría en el que se producirá en esa cita el otorgamiento de la escritura. Es decir, para una sociedad, el emprendedor tiene que ir al PAE, por ejemplo, a un despacho, y después tendrá que ir a la notaría elegida para el otorgamiento de la escritura. Esta cita se obtiene de forma inmediata con el sistema de la agenda notarial y bueno, pues ahí se especificará la fecha y hora de la cita, que veremos que hay un límite de tiempo desde que va al PAE y la fecha y hora de la cita con el notario. Los notarios es un tema importante y veremos más información en el apartado final de información práctica. Lo que adelantaba antes de tiempos, como decía, desde que se envía el DUE y se cita en la notaría, no pueden transcurrir más de 12 horas hábiles en principio, ¿vale? Además, si se usa el sistema CIRCE, se disminuye o se pone un límite en las horas hábiles que pueden transcurrir, o días que pueden transcurrir, entre el envío de la escritura por el notario y la inscripción en el registro mercantil, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si se usa el sistema CIRCE, pues no pueden transcurrir más de 6 horas hábiles para la inscripción inicial en el registro mercantil desde su envío por el notario. Mientras que fuera del sistema CIRCE, pues los tiempos son los plazos son menos restrictivos. Por ejemplo, usando nuevamente el caso del informe Doing Business que aparece en ese documento del Banco Mundial, pues el tiempo son 7 días, ¿vale? No obstante, claro, estos tiempos son si no hay problemas, porque si el registro mercantil tiene alguna objeción y hay que subsanar, pues estos tiempos ya no aplican, son distintos. En cualquier caso, de nuestras estadísticas, pues podemos ver que en torno al 40% de las sociedades limitadas, en cualquier caso, se usen estatutos tipo o no, se constituyen en menor de un día hábil y más del 80% se constituyen en menos de 3 días hábiles. Bien, esta tabla intenta hacer una cronología también por los hitos por los que ha pasado el sistema de PAES y CIRCE, y podemos ver que el primer hito fue el uso del DUE para la constitución de sociedades limitadas nueva empresa, ¿vale? En el 2003. Ese tipo de sociedad pues, es muy minoritario actualmente, pero supuso pues, el pistoletazo de salida de la tramitación telemática. Esa tramitación telemática se consolidó de una manera bastante más fuerte en el 2006, cuando ya se pudo usar el DUE para la creación de sociedades de responsabilidad limitada, y se reforzó todavía más en 2010, cuando se incluyó el DUE de autónomos, ¿vale? En 2015, desarrollando la ley de apoyo a emprendedores, pues se creó el DUE de CESE, se incluyó como una tramitación más que se puede hacer desde los PAES y usando el sistema CIRCE. El CESE, digo, para sociedades limitadas y para autónomos. Y también se permitió la creación de empresas de forma telemática con forma de comunidad de bienes, sociedad civil o cooperativas. El DUE, pese a que incluya dentro de sus siglas la palabra único, en realidad no es único, ya que
pues su contenido y los actores implicados dependen de dos factores principalmente: el tipo jurídico de la empresa a constituir, ya que en ese caso pues variarán los actores. Por ejemplo, en una sociedad limitada es necesario un notario y en un autónomo no. Y la localización de la empresa a constituir pues también influye por las particularidades fiscales de Canarias y bueno, la existencia de agencias tributarias distintas de la estatal en Navarra y en el País Vasco. Además, es posible con el sistema CIRCE dar de alta al centro de trabajo de manera telemática en el momento de la constitución de la sociedad, pero solo es posible en las comunidades autónomas de Madrid y Murcia. Y también es posible la declaración responsable, pero solo en los ayuntamientos adheridos a Emprenden 3, que bueno, son más de 1.500. El DUE, además de crear la empresa, permite solicitar opcionalmente en el momento de su envío una marca o nombre comercial ante la OEPM y un dominio .es ante red.es. ¿Vale? Estos son trámites, lógicamente, opcionales, pero que en determinados casos pues, pueden ser de interés para el emprendedor. Y concluimos aquí el primer apartado con algunas cifras sobre los PAEs y la tramitación. En esta tabla se puede ver que hay cerca de 4.000 PAEs, de los cuales el 81% son privados, de los que hablábamos antes, de los que el PAE pertenece a una persona distinta de la que firma el convenio con nosotros, como es el caso de Asociae, como es el caso de todos los colegios profesionales, ¿vale? Pues esos son el 80%, más o menos. El 20% restante pues son PAEs de los que hemos llamado públicos, ayuntamientos, cámaras de comercio y fundaciones y asociaciones en las que son la propia fundación o asociación la que presta el servicio de PAE. Los PAEs privados y los PAEs públicos se reparten la tramitación más o menos al 50%. ¿Vale? Pese a que hay más PAEs privados, pues de media los PAEs públicos tramitan algo más. ¿Vale? Los PAEs físicos pues suponen casi la totalidad de la tramitación, bueno, un 97%. Es decir, que la opción de que el emprendedor desde su casa con su certificado electrónico haga los trámites, pues es minoritaria dentro de la tramitación total, aunque lógicamente existen este tipo de personas que para los que es más apropiado pues enfrentarse directamente ellos al documento único electrónico. Una cosa que nos preocupa es que casi un 30% de los PAEs, ya sean públicos o privados, pues están inactivos y no tramitan. Entonces, nosotros, como veremos después, tenemos un mapa en el que aparecen los puntos de atención al emprendedor y, bueno, periódicamente damos de baja a los PAEs que no tramitan, pues para evitar que ese mapa muestre PAEs que realmente pues no sepan hacer un DUE, ¿vale? Y evitar las molestias a un potencial emprendedor que acuda a ese punto y se encuentre con que bueno, pues ese PAE pues en realidad no tiene experiencia. Bien, respecto a los números de tramitación por forma jurídica y por alta o baja, pues aquí mostramos las medias mensuales, ¿vale? En 2017, por ejemplo, pues se tramitaban mensualmente como de media 1.900 autónomos y en 2018 hemos pasado a 3.300, una variación del 69% que es muy alta, ¿vale? En creación de sociedades limitadas, bueno, pues hemos pasado de 800, cerca de 900, a más de 1.000. Ahí la variación es de 2 dígitos también, pero menos espectacular. Sin embargo, en la parte de bajas es la que más está creciendo actualmente. Entiendo que también hay muchos autónomos que se dan de alta y baja a lo largo del año y bueno, eso también pues está influyendo en que esté aumentando el número de bajas de autónomos pues en más de un 90%, ¿vale? Ha aumentado. Los que se hacen a través de nuestro sistema. Y el cese de sociedades limitadas, pese a ser pues muy minoritario respecto a la tramitación total, pero pues está aumentando también bastante, más de un 300%, aunque bueno, por los números tan bajos pues es poco significativo. Una cosa importante es, para tener una idea, es que a través de los PAEs se crean solamente el 15% de las sociedades limitadas y se dan de alta el 5% de los autónomos. Eso, bueno, visto los ritmos de crecimiento que estamos experimentando, que son, insisto, pues superiores al 10% en cualquier caso, pues indica que pese a que ahora mismo la cuota, digamos, de CIRCE en los altas totales sea no muy alta, pero indica que hay un margen para que crezca. Entonces,
pues es importante tenerlo en cuenta a la hora pues, de sumarse a esta red o no. El segundo punto, ya enganchando precisamente con lo que acabo de comentar, pues son los beneficios para un despacho profesional a la hora de adherirse a la red PAE. Bueno, aquí hay una ventaja competitiva, que es que solamente los PAEs pueden tramitar el DUE, ¿vale? O sea, si no formas parte de la red PAE, pues no puedes tramitar este DUE, que es el que abre la puerta a determinadas ventajas, tanto en términos de cargas administrativas como a aranceles en las sociedades limitadas, ¿vale? En general, como ya he dicho, el ahorro en términos de cargas administrativas pues es mayor cuanto más compleja sea la tramitación. Y bueno, aquí hay esto es una opinión ya más mía, que los emprendedores se informan cada vez más y conocen más las ventajas de la tramitación con PAE y demandan más los servicios en general, ¿vale? Y como hemos visto antes, pues no es que sea la opción mayoritaria, estábamos hablando de 15% de sociedades, 5% de autónomos, pero va aumentando. Entonces, pues es importante. Este punto ya lo he insistido antes, que los PAEs no pueden facturar por cumplimentar el DUE, pero siendo PAEs pueden reducir sus propios costes internos. Por ejemplo, ya no tienen que ir a 4 sedes electrónicas distintas a hacer 4 trámites distintos, sino que con uno les vale. Ofrecen un mejor servicio a sus clientes, trasladando esos menores tiempos a ellos y posiblemente unos menores costes. Y además, de manera quizás para mí más importante, captan esos clientes en el momento que están creando la empresa y los pueden fidelizar pues ofreciéndoles otros servicios de tipo fiscal o contable, dependiendo del caso. Otro tema importante, bueno, pues son la imagen que proyecta esta marca de red de punto de atención al emprendedor, y que, bueno, aquí hay unos ejemplos de cómo diversas entidades pues están usando esa marca pues para promocionarse. Vamos, si todo lo que les he contado pues les ha convencido, pues ahora pueden ver cómo hacerse PAE, teniendo en cuenta pues que forman parte de Asociae. Para ello, pues obviamente deberán ser parte de Asociae y tendrán que tener un certificado electrónico, ¿vale? Tienen que acceder a la URL que aparece aquí y elegir a Asociae como organismo al que están vinculados, ¿vale? Si otras personas distintas a la persona que está usando su certificado van a tramitar DUEs, pues es preciso añadirlas en ese momento en el apartado del formulario. Nosotros jugamos con el rol del responsable PAE. Si hay varias personas, una de ellas será responsable, por defecto será el titular del certificado que se está usando, y esa persona será la que se comuniquen por correo electrónico incidencias y novedades del sistema. Cuando se envía el formulario, pues Asociae recibe un correo electrónico con los datos de la persona que ha firmado el formulario para que compruebe que pertenece efectivamente a Asociae. También en ese momento el PAE recibe un correo electrónico con instrucciones para que cumplimente lo que nosotros denominamos un DUE de pruebas. Ese DUE de pruebas, como su nombre indica, no es un DUE real, no se envía a la agencia tributaria ni a la Seguridad Social, y lo único que se pretende es comprobar que el certificado electrónico que se use no tiene problemas y que el usuario pues se familiarice con la herramienta informática del sistema. Una vez que se envía el DUE de pruebas, pues ya se puede empezar a tramitar en real, por así decirlo, ¿vale? En el caso de Asociae, pues es posible que ya seas PAE a través de otra entidad, y si quisieras cambiar tu organismo actual a Asociae, por así llamarlo, una portabilidad, tendrás que solicitarlo por escrito a este buzón de paelectrónico@mineco.es. Bien, a continuación, en el último epígrafe de la presentación, pues abordaremos una serie de información práctica que se refiere a cosas que hemos visto antes, y también a aspectos, a páginas web y a recursos de la DGI PYME que pueden ser de interés en cualquier caso, sean o no sean PAEs. El convenio entre entre DGI PYME y Asociae pues está publicado en el BOE, lo pueden consultar pinchando aquí. Y básicamente, por resumirlo, consúltenlo, pero por resumirlo, genera una serie de derechos y obligaciones para los PAE. Como derechos, pues a usar el DUE, insisto, solamente los PAE pueden usar el DUE y usar la marca PAE, ¿vale?
Y como obligaciones, pues hay una serie de obligaciones respecto al tratamiento de los datos personales que se recogen en el DUE, la obligación de comprobar la identidad del emprendedor y recabar su firma antes de enviar el DUE, a conservar copia de la documentación que aporte el emprendedor, incluyendo este DUE firmado por él, y tramitar al menos una vez al año. En caso contrario, pues entrará en la lista de PAEs que daremos de baja del mapa. En relación precisamente con esto del mapa, nosotros tenemos un recurso de búsqueda de PAEs dirigido sobre todo al emprendedor, ¿vale? En este buscador pues se puede buscar tanto por provincia como por municipio y otros criterios ya dirigidos al nombre, en el que aparecerán los resultados correspondientes, y en la parte de listado pues aparecerán los resultados ordenados por tramitación. Estas barras aquí como de cobertura del móvil pues en realidad lo que quieren decir es cuánto tramita cada PAE, ¿vale? Para que el emprendedor pues pueda hacer una decisión más informada. Pulsando el enlace que aparece en el buscador, pues aparecería una nueva página conteniendo pues una ficha con los datos del PAE seleccionado, y en el que bueno, se incluiría la tramitación que ha tenido en los últimos 2 años y un mapa pues indicando las coordenadas para que el emprendedor lo ubique. En este caso vemos que este PAE privado pues ha tramitado en 2018 pues más de 2.000 altas de autónomos, ¿vale? Para la tramitación de sociedades limitadas, si eres PAE, deberás trabajar con algún notario, alguno o algunos. Entonces lo importante aquí es seleccionar lo que denominamos tu notario amigo, ¿vale? Teniendo en cuenta que no todos los notarios pueden trabajar con CIRCE, sino solamente aquellos que voluntariamente se hayan dado de alta, que son unos 1.500. Y dentro de ese grupo, además, hay un conjunto que, bueno, para nosotros nos parecen más amigos, que son aquellos que han tramitado alguna vez escrituras normalizadas con estatutos tipo, ¿vale? A la hora de elegirlo, cuando se pide la cita usando la agenda notarial, estos notarios aparecen resaltados en negrita. No quiere decir que haya que seleccionar ese, pero se pretende dar una información sobre aquellos que reciben a los emprendedores que vienen de parte de un DUE usando escrituras normalizadas y que tienen experiencia tramitando esas escrituras. Porque nuestra información, bueno, pues es que una cosa es lo que quiere el emprendedor en el momento de hacer el DUE y otra es el resultado de lo que sale del notario. Por las razones que sean, en algunos casos, efectivamente el emprendedor pues necesita una cosa distinta de una escritura normalizada y puede ser perfectamente normal bueno, que se salga de ese sistema de escritura normalizada que tiene menores costes, y en otros casos pues no está tan claro porque el emprendedor quería ir por estatutos tipo y al final ha terminado yendo por otra opción, ¿vale? E igualmente que hay un buscador de PAEs, pues hay un buscador de notarios que pueden recibir documentos únicos electrónicos, ¿vale? Es la misma idea. Y aquí ya tenemos unos vídeos tutoriales que están dirigidos al personal técnico de cada PAE, en los que se explica pues cómo cumplimentar el DUE, ¿vale? Aquí vemos, bueno, son vídeos de YouTube y bueno, pues aquí esta captura de pantalla lo que se estaba viendo pues es como de rellenar la declaración censal, ¿vale? La identidad visual, la marca PAE, pues está también disponible en nuestra página web para su descarga en distintos formatos. La DGPyme, ya sean o no sean PAEs, esta información es de utilidad para un despacho, yo creo. La DGPyme ofrece un buscador de ayudas e incentivos para la creación de empresas, ¿vale? Entonces, este buscador se nutre de muy diversas fuentes, tanto nacionales, tanto de comunidad autónoma o de ayuntamientos y de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo les recomendaría que le echaran un vistazo y vieran las posibilidades que tiene. Y además tenemos un producto que es una guía, lo que llamamos guía dinámica, que serían los resultados que aparecen en el buscador anterior, dirigidos específicamente a la creación de empresas y en forma de un PDF que es dinámico en el sentido de que cada día pues va a proporcionar unos resultados distintos
teniendo en cuenta aquellas convocatorias de ayudas que están o no en plazo. Es decir, si una convocatoria está en plazo hoy y termina hoy, pues si hago esta guía dinámica mañana ya no aparecerá. O sea, solamente es la información relevante en ese momento respecto a las ayudas. También tenemos una utilidad de plan de empresa que pueden curiosear, pueden utilizarla, y una herramienta para el análisis DAFO. ¿Vale? Nuestras novedades pues están repartidas ahora mismo en estas 3 páginas web. Las 2 primeras de PAE y CIRCE son relativamente parecidas, son información muy dirigida a los PAEs. Y la última de ipime.org pues es más institucional de la Dirección General en el contexto del Ministerio. ¿Vale? No solamente la parte de PAEs, sino pues toda la parte de PYME y de industria. ¿Vale? Este es importante si tienen algún problema en cuanto al uso del DUE o en cuanto al acceso a la herramienta o cualquier otro problema relacionado con su condición de PAE, pues los datos de contacto son los del centro de atención al usuario. ¿Vale? Aquí está su teléfono y su correo electrónico. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.